ustedes y a mi colega, querida colega. Esperamos que la conversación que tengamos sea de agrado para todos ustedes y sirva de alguna utilidad. Porque como periodista entiendo que soy una suerte de medio de comunicación social ambulante, y un medio de comunicación social, a mi modo de ver, debe tener tres características fundamentales: informar con apego a la verdad, orientar adecuadamente y entretener sanamente. A los amigos de Puerto Plata, con mayor razón, porque son nuestros compueblanos, y hay un cariño muy especial para todos ellos y ellas. Agradezco mucho que se me haya tomado en cuenta para esta entrevista. Gracias, Miguel, mi estimado Miguel, colega periodista, veterano periodista de la República Dominicana, puertoplateño igual que yo. Gracias por recibirme en tu hogar, tu esposa, tu familia. Estoy muy contenta de que tú te veas bien, te sientas bien y que estés todos los días en franca comunicación. Periodismo nacional te debe mucho a ti. Pero honor aquí no honor merece. Primero quisiera que esa gracia se la dieran en primer lugar a nuestro Creador, nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Es sin la gracia del Señor, en esa gracia divina bajo la cual vivimos todos, sus hijos e hijas sobre la tierra, imposible que podamos salvar la vida después de recibir ataques masivos al cerebro, como los que yo recibí la noche del día 13 de febrero del año 2015. Voy a cumplir 4 años ya, el día 13 de febrero próximo. He tenido muchas recaídas, crisis, van y crisis vienen. La esposa mía teniendo que salir, huyendo conmigo para las secciones de emergencia de los centros clínicos de aquí, de la ciudad capital. Pero hemos llegado, por la gracia de Dios, muy bien. Nos han atendido a tiempo. Y como en el camino yo voy pidiéndole al Señor que dirija las mentes y las manos de los médicos terrenales que me atiendan, porque el primer médico mío es Él. Y he tenido la suerte de que casi todos los médicos que me atienden, que son como 10, con el doctor, o los doctores, primero el doctor neurocirujano y amigo y hermano, José Joaquín Puello. Después también mi amigo y hermano, el doctor Víctor Atala, que es el único, gran médico. Me atendió una vez. el único cardiólogo nuclear que hay en el país. Sí, sí. He tenido la suerte de que son amigos y algunos de los médicos admiradores también, sí, simpatizantes de mi labor como periodista. Eso ha sido una ventaja que el Señor ha puesto en mi camino. Ciertamente el periodismo nacional te debe mucho a ti, porque mis pasos por la profesión, como me gradué en el 88, titulé periodismo de la UAS, inicié la maestría en política y planificación de la comunicación en la misma UAS, terminé en el 92 y
Mis vínculos como profesora de periodismo, productora de programas, pero básicamente mi énfasis en la profesión ha estado como gremialista, presidenta del colegio periodista varias veces, del Instituto de Previsión y Protección de Periodistas, y allí me encontré la historia del gremialismo, en la que usted fue el primer secretario general del Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales, el glorioso SNPP. Yo quisiera, Miguel, que tú me dijeras, ¿cuándo tú te iniciaste en el periodismo? Si te iniciaste en Puerto Plata o te iniciaste aquí. No, yo me inicié aquí, pero como corresponsalito de barrio. Y además en Puerto Plata hacía algún tipo de labor, pero muy somera, muy superficial. Tonterías que mandaba de allá. Se publicaban algunas, tú sabes que el corresponsal es muy mal pagado en la prensa. Y te pagaba 8 centavos, por ejemplo, en los periódicos. Y en suma, el periodo, pero históricamente puedo decirte que mis inicios en la actividad pública del país fueron a raíz de la decapitación de la tiranía trujillista, que fue cuando precisamente fue la época en que la juventud del país pudo salir a demostrar públicamente lo que sentía, porque cuando la era de Trujillo era imposible, no se permitía el ejercicio de los derechos ni de las libertades públicas, y por eso el sindicalismo, que es un derecho reconocido en todas partes, inclusive en la ley fundamental del país, la ley sustantiva, nuestra Constitución de la República, siempre ha reconocido ese derecho, o lo ha establecido como un derecho de los ciudadanos, pero no se ejerció cuando el Trujillato. Y aún después de Trujillo, con el régimen de despotismo ilustrado del doctor Joaquín Balaguer, que era la misma mano trujillista, pero no tan férrea ni de hierro como cuando Trujillo. Esta era con guantes de seda, pero daba tan duro como la de hierro de Trujillo. Por eso los 12 primeros años del doctor Balaguer, del 66 al 78, fueron 12 años muy terribles, tanto en crímenes de sangre como en corrupción administrativa. En el año 61, en la ciaga mañana del domingo 19 de noviembre de 1961, ¿tú vivías dónde? Yo estaba pasándome un tiempo con mi hermano Nino la flauta en Puerto Plata, porque yo había sido involucrado injustamente en una supuesta conspiración que había detectado alegadamente el SIM, Servicio de Inteligencia Militar, que todavía pervivía a pocos días y pocos meses de la muerte de Trujillo. No estaba Johnny Alves García, pero estaban algunos, y era el mismo SIM. Entonces, ese supuesto complot era para supuestamente atentar contra la vida de los familiares de Trujillo, es decir, de los deudos, su viuda, sus hermanos, sus hijos, sus hijas, los esposos de sus hijas, las esposas de sus hijos,
pero era muy cierto. A mí me tuvieron, después de muerto Trujillo, 30 días en un calabozo, que era una solitaria. Aquí en la capital. Sí. Entonces cuando yo salí de la que no me probaron nada, porque efectivamente yo no estaba involucrado en nada. Yo hablaba con un amigo mío que aparentemente sí estaba involucrado, porque cuando todo se aclaró y las aguas volvieron, pues tomaron un nivel de remanso en el oficio más beneficioso, decir que uno era antitrujillista. Y si en verdad uno lo hubiera sido, pues ok. Pero no era verdad. Hay que darse cuenta que inclusive los dos héroes, los dos únicos sobrevivientes del grupo que mató a Trujillo directamente en el malecón, fueron Luis Amiama y Antonio Inver Barrera. Y a ellos se les hizo general por ley y se les declaró por ley héroes nacionales. Muy merecido, por cierto. Naturalmente, cuando estábamos en la guerra de abril, pues no era lo mismo. Yo mismo cargaba bastante contra Iber, mi querido conpueblano, mi amigo de siempre, de antes y después. Que en ese entonces Antonio era gobernador de la provincia. En la balacera esa, yo resulté herido de 7 balazos. Como producto de una de esas balas, se me dañó la pleura y el riñón izquierdo. Y me lo extirparon después. Eso fue lo del 19 de noviembre. Sí. Eso fue en Puerto Plata. Fue en Puerto Plata, pero aquí, el doctor Junel Lugar, recién fallecido, ¿Lo salvó? Bueno, me salvó, prácticamente hablando, porque me trajo una cosa que ya estaba dañada. El riñón tiene que funcionar, si no, no muere. Yo lo que tenía era una vejiga llena de pipilla destrozada. No. Él me dijo, yo recuerdo antes que si yo montaba, me preguntó que yo montaba bicicleta o hacía ejercicio, y yo vivía haciendo ejercicio. Y él me dijo, cuidado si te caes, porque si eso se te explota ahí, se va toda la sangre y te mueres. Y entonces yo tenía mucho cuidado después. Miguel, ¿tú trabajaste? ¿Con quiénes tú trabajaste? Bueno, fíjate. Trate con otro Piñero. Nada salió en la prensa, porque yo llamé a una emisorita en cuyo noticiario yo le servía información y no dijo nada. ¿En Puerto Plata? No, es aquí. Vine aquí, llamé también, no dijeron nada. Cuando pregunté me dijeron que ellos no tenían confirmación de eso. Y yo, bueno, pero yo soy corresponsal de ti. Entonces, mientras yo hacía esa labor muy somera de corresponsalía, somera y fallida, porque ya tú ves que en un caso así, que hubo 7 muertos y como 20 heridos, resultamos ahí. Y tú sabes que eso es noticia de primera plana. Entonces yo, que así fue como yo pasé al periodismo, vine aquí y un día un amigo mío me dijo, pero ¿por qué tú no vas? El amigo era también periodista, José Gudi Prat. Bernardo nos hacía, porque José Gudi Prat y yo éramos dos melómanos. Melómanos no es que comíamos muchos melones, sino que nos gustaba mucho la música culta. Y nos pasábamos días enteros ahí, vivíamos en la misma, separados nada más por 2 o 3 casas. Y éramos muy buenos compañeros en el Caribe. A mí me aceptaron a nivel de prueba como reportero y redactor a nivel de prueba en el Caribe. Me dio la recepción
doctor Rafael Molina Morillo, que era subdirector ejecutivo del periódico, y el director, propietario entonces del Caribe, era nuestro compueblano Germán Emilio Horner. El Caribe fue realmente mi escuela. La redacción del Caribe era la mejor escuela de periodismo de este país, sobre todo de periodismo práctico, porque el periodista nace, no se hace. El periodista es la vocación que lo lleva a esa profesión. Y yo tenía una vocación tremenda. Yo me inscribí en una universidad que había interamericana que daba cursos por correspondencia. Y había el curso de periodismo. Yo ese comencé a recibirlo desde Puerto Plata. Y la parte teórica de cómo redactar la noticia y esas cosas, pues yo la aprendí en los libros que me mandaban. Ocurrió un hecho, a los pocos días de yo estar en el Caribe, un hecho muy grave en el país, el 26 de diciembre de 62, que fue la matanza de Palmasola, un campo de San Juan de la Maguana donde estaban trabajando un par de brujos que le llamamos los mellizos Hernández. Ellos trabajaban con el llamado papá Liborio, cosas satánicas, esa brujería que hay por allá, por el sur. Brujería del vudú, el vuduismo. Y ahí hubo una matanza muy sospechosa. Pero no fue la de Trujillo. No, no fue de Trujillo. Ya inclusive eso se hizo porque había el propósito de Juan Bosch ganó las primeras elecciones libres que se hicieron después de la muerte de Trujillo el 20 de diciembre de 1962. Y desde ese mismo momento comenzó un laborantismo conspiracional en el cual participaba el gobierno que iba a salir, que era el del Consejo de Estado, algunas personas de las que estaban en ese gobierno, algunos jefes militares de entonces. A Juan Bosch lo acusaban desde la campaña electoral como comunista. Tanto así que hubo un sacerdote jesuita español llamado Láutico García, que escribió un artículo bajo el título en interrogación: Juan Bosch, marxista-leninista. Entonces Juan Bosch, que era un hombre que respondía a veces como se debía responder, dijo: me retiro de las elecciones, no voy a las elecciones, a menos que ese señor retire ese artículo. Y entonces había un programa de televisión, el primero del tipo de panel, que lo hacía el doctor Salvador Pitaluga y el profesor Juan Bosch lo llamó Pitaluga y le dijo que le propuso que hiciera un debate televisado entre él y Láutico García, para él demostrarle a Láutico García que él no era ni marxista ni leninista. Juan aceptó por lo menos que era marxista, pero no leninista. Claro, con eso se quería quitar de encima, porque la labor revolucionaria armada, o sea, el ejecutor de las ideas socialistas y comunistas de Marx era Lenin, y decir que era leninista, mejor dicho marxista, no era tan fuerte para los yanquis como decir que era leninista. Reformar la ley de comunicación social allá. Lo que salga de ahí va a ser bueno, porque hay muy buenos periodistas allá, muy buenos periodistas. Una buena visión. Sí, yo recuerdo, tuve muy buenos amigos allá, el doctor Samaniego,
familiar de aquel gran fabulista, Samaniego. Sí, esa bibliografía que nos regalaron ahí. Bueno, ese curso era, todavía creo, sigue siendo, no sé si se ha descontinuado, era una organización de la Organización de Naciones Unidas y de la OEA. Y de la OEA y la ONU eran los que financiaban esos cursos y la participación de los periodistas. Representantes de distintos países. De todos los países de América, de Estados Unidos de América y de Canadá. Es como la OEA. Miguel, el renglón del periodismo que más le gustó. Bueno, el periodismo televisado, porque es el que más llega. El día 23 de enero de 1963. Faltaban 4 días para la juramentación del gobierno de Juan Bosch, que fue el 27 de febrero. Yo tuve mucha suerte porque a temprana situación en el Caribe, el hijo del doctor Molina Morillo me mandó una noche donde un señor por ahí, a su casa, por el Palacio de Bellas Artes, un individuo que había sido funcionario del Trujillo, pero que ya no sonaba, y quería dar una declaración, y él me mandó. Entonces, cuando yo terminé de tomarle la declaración al señor, el señor me puso un sobre ahí. Cuando yo saqué, abrí, con dinero, papeletas de $1,000 pesos, mucho. Y yo se lo pasé y dije, no, señor. No, pero nosotros acostumbramos cuando viene cualquiera de allá del periódico El Caribe o del listín, le damos su gratificación. Digo, pero ya eso terminó, somos una nueva camada de periodistas ahora. No hacemos eso, no se preocupe que nosotros vamos a hacer la mejor redacción de este trabajo y además yo le voy a pedir al doctor Molina Morillo, que veo que es amigo de usted, que le destaque bien sus declaraciones. Y así lo hice. Pero cuando vine le dije al doctor Molina Morillo lo que había sucedido. Como el doctor Molina Morillo sabía de eso, quiero decir que cuando yo entré al Caribe de prueba, yo me encontré con todos los periodistas viejos que comenzaron cuando el Caribe fue fundado el 14 de abril de 1948. Yo entré en el 62 a nivel de prueba. Todos eran viejos. El único niño ahí era yo, tenía 20 años, 21. Entonces ya el 23 de enero, así dice mi carnet del Caribe, fui nombrado reportero-redactor. Y el sueldo mínimo que se le daba al periodista que entraba, así. El sueldo mínimo inicial era de 120 pesos mensual. Eso equivale ahora. Sueldo muy bueno. Eso equivalente. Bueno, en ese momento el sueldo mínimo de la administración pública eran 60 pesos. Que lo puso Balaguer, porque eran 40 antes de eso. Pero Balaguer lo puso porque Balaguer siempre pensó en ¿El volver. doble lo pusieron para el doble? Sí, el doble navideño. Balaguer tomó muchas medidas populares, o más bien populistas, tendentes a congraciarse con el pueblo. Por si él volvía algún día a tratar de optar por la presidencia a través de los medios democráticos, que el pueblo tuviera en cuenta. Y fue así. En ese momento Balaguer se quedó con el poder muy mediatizado, como el muñequito de papel. Sí, que lo bautizaron los yanquis a través de la oligarquía de aquí y del partido de la oligarquía que era la Unión Cívica Nacional, del doctor Viriato Fiallo. Yo puedo hablar de eso porque fui actor principal, testigo de todo eso. Y bueno,
cuando yo llegué al Caribe, por primera vez fue a dar el informe sobre lo que había pasado en la balacera aquella del 19 de noviembre del 61, porque ya era febrero del 62 y ninguna prensa se había hecho eco de eso. Y yo aproveché que en el Parque de Independencia de aquí, de la capital, ocurrió una matanza más o menos similar el 16 de enero del 62. Esa matanza la dirigió el entonces capitán Cuervo Gómez, que después llegó a general, al frente de una escuadra de tanques que apareció en una manifestación que había ahí en el balcón del local de la Unión Cívica Nacional, que estaba al lado de un restaurante del chino, el Men, le decían así. Y ahí les recuerdo como ahora estaba el locutor y también intelectual, Arnulfo Soto, alias Millín, que había sido también pelotero del Licey y era un individuo muy valioso. Era muy buen locutor y en ese momento cuando se apareció la guardia con los tanques y le disparó a la multitud, estaba recitando, declamando el himno nacional. Y Cayano, valiente Salcemo, y entonces pues la gente ahí presente estaba erizada, ¿ves? Yo recuerdo que cuando llegaron esos tanques me fui de ahí seguido, porque vi de una vez. Eso fue en Santiago. No, aquí, en el Parque Independencia, el 16 de enero, recuerdo como ahora, una tarde. En la noche, el doctor Balaguer, en la noche anterior, había dado un discurso desde el Palacio, donde decía, porque Usted aprovechó para hacer la redacción y mencionó lo que ocurrió en Puerto Plata. Sí, cuando porque nadie había hecho, el periodista que me atendió fue uno de los viejos, Julio C. Boden, que estaba entonces encargado de la fuente de la policía y la justicia. Dos de las fuentes que los que entrábamos no queríamos porque nos decían que eran de las más chippy. Estamos hablando de 62. 62. También estaba la de los mercados y la de los aeropuertos, que tampoco a la gente le gustaba, a los periodistas no les gustaba eso. No, porque no eran de categoría. Entonces yo tuve la suerte de que, quizás porque era compueblano de él, el doctor Germán Emilio Molina Morillo, y el que era jefe de redacción entonces, Francisco Comarzano. Le dieron a Orne Guacú muy buena referencia mía, tanto en lo moral como en lo técnico, profesional. Y entonces Orne Guacú le dijo que yo iba a ser el reportero estrella del Caribe. Y nada más tenía un mes. Que en lo adelante todas las cosas importantes me las dieran a mí. ¿Sí? Algunos compañeros de los viejos se sintieron celosos. Julito Boden, que fue el que me dio la entrada, porque cuando él terminó de tomarme la declaración, yo hice un relato, ¿ves?, de lo que pasó. Y él me dijo, pero tú eres periodista, ¿verdad? Digo, no, porque es que lo que tú me has dicho aquí, nada más un periodista lo puede hacer. Mira, yo lo voy a dejar así mismo como tú. Tú sabes que en la redacción uno toma declaración y después uno redacta. Claro, eso él me hizo el favor de dejarlo tal cual. Y me dijo que tú quieres, ¿no te gustaría ser periodista? Digo, esa es mi vocación. Pues mira, ven conmigo, vamos al despacho del doctor Molina Morillo. Y entró conmigo y le digo, mire, él acaba de decirme esto y esto y esto y esto. Y lo que me ha dicho me lo ha redactado prácticamente. Porque tú sabes que uno, cuando ya tiene experiencia, yo redacto mejor dictando que escribiendo. Eso produjo algunos celos, porque también me aumentaron el sueldo escandalosamente por encima de los viejos que estaban ahí desde el 48. Sí, inclusive el mismo que me apadrinó
para que yo entrara. Joven. Sí, él me trataba muy bien y a partir de ese momento como comenzó a tratarme con cierto alejamiento. A él le gustaba su traguito y bueno, y yo también me tomaba mi traguito y salíamos con frecuencia. La esposa de él, doña Ramona, murió en esos días. Yo tengo una foto de él, doña Ramona y yo, en el aniversario, el primer aniversario de la revista Ahora. Entonces, el doctor Marina Murillo, que recién acababa de fundar su revista Ahora, me dijo, mire Hernández, a mí me gustaría que usted me hiciera un relato escrito por usted, no de boca, como usted se lo dio, no escrito por usted, para yo ponérselo como el trabajo de portada del próximo número de la revista Ahora. Y yo le voy a dar 15 pesos. Eso era un chino dinero entonces. Y entonces yo le dije, bueno, pues bien. Fui, me fajé y volví yo a hacer mis cosas allá. Y salió en la revista Ahora. Yo la guardo por ahí porque son... Esa historia. Después, en el año... Bueno, estuve haciendo todas las cosas principales, las fuentes políticas y noticiosas estaban a mi cargo. Y tenía la ventaja de que entonces, antes de yo entrar al periodismo, se utilizaba que a los periodistas que cubrían las fuentes gubernamentales, en todas le daban un cheque, que era de una iguala. En las fuentes. Sí, en la fuente. Y todos cogían, pero tú sabes que cuando el periodista cubre una fuente, digamos la fuente de Palacio, y recibe un cheque mensual, pues ese periodista no va a nunca criticar lo que hay en Palacio. Queda atrapado. Está atrapado porque tiene una iguala. Sí. Si no la pierde, eso es lo que piensa, ¿verdad? Y esa es una de las peores censuras, que es la autocensura. No voy a hacer esto porque si hago esto, me quitan el anuncio o me quitan el sueldito. Entonces, era un periodismo que se circunscribía nada más a las notas de prensa que en esas instituciones, digo, los distintos ministerios, que antes eran secretarías de Estado, las direcciones generales, pues, en esa nota de prensa, o una rueda de prensa que harían, así. Pero siempre me negué y eso me ayudó mucho para la futura proyección moral. Yo tenía un referente en el periodismo que fue el que me atrajo hacia esa vocación, que era Juan José Ayuso Hijo. Juan José tenía una moral muy acentrada y escribía mucho de eso. Era sociólogo natural, periodista sí, pero sociólogo natural. Y sus trabajos versaban sobre la sociología, temas sociales profundos que él desarrollaba con mucha amplitud. Bueno, yo viví enamorado de los trabajos de Juan José. Tú sabes que lo que a mí más me gusta del periodismo es que yo a veces estoy en un sitio. Estaba ahí en un club al lado de las Fuerzas Armadas, ahora Ministerio de la Defensa. Dicen Ministerio de Defensa, pero yo soy alérgico a la cacofonía. Yo, por ejemplo, pues tengo ese método marxista de la crítica y la autocrítica. Yo, por ejemplo, lo que estoy hablando ahora, yo me estoy autocriticando mientras lo estoy diciendo, para ver qué digo incorrectamente y qué no. Y si digo algo que debo explicar a los que me estén oyendo. Lo hace. Sí. El periodista tiene que ser creativo también. Cuando yo creé mi programa de televisión, fue en el año 72. ¿Cómo se llamaba? Yo estaba en el Nacional de ahora. Porque me deciste que corrió el tiempo y a pesar de
Llegó entonces la etapa de la ¿Cómo se llama su programa? Cuarto Poder, un nombre que le busqué, cónsono con lo que es la institución de la prensa. Inclusive yo le hice una entrada con la cual presentaba, busqué a ese magnífico locutor César Pichardo, Excelente. que además de locutor es psicólogo. Él es de Santiago, y desde Santiago pues siempre me llamaba. Cuando yo comencé a escribir de farándula, él me mandaba sus cosas de Santiago y yo con mucho gusto se las... Usted me dice que esa era la columna, Manuel. Bueno, de las columnas no lo dije yo, lo dijeron mis compañeros, dueños del periódico El Nacional, que de todas las columnas que ellos publicaban y tenían memoria de todos los medios en que habían trabajado, escritos, la que más se leía era esa de farándula, llamaba Arte y Espectáculo. Bueno, yo tenía un programa de radio que lo hacía diariamente. ¿Usted fue fundador del programa? No. Yo fui fundador. A mí fue que se me ocurrió la idea de constituir una organización con carácter gremial. Porque entre nosotros los periodistas había muy poca conciencia de clase. Nosotros siempre consideramos que éramos como intelectuales, no trabajadores. Y algunos periodistas inclusive entonces no me gustaba eso. Trataban un poco despectivamente a nuestros compañeros, los fotoreporteros, los fotógrafos y los camarógrafos. Y no, el estatus es igual. Inclusive los fotoreporteros se exponen más a la peligrosidad del trabajo periodístico, pues ellos tienen que estar en el medio de la balacera y de las cosas. Y yo, después que me pasó una aquí en la universidad, dije, jamás me pongo entre el medio de los manifestantes y la policía. Todos tenían su avanzada universitaria. Bien en la FED o a través de los grupos Fragua, Línea Roja del 14 de junio, todos eran grupos asimilados a esos partidos, a esas organizaciones de izquierda. Entonces había una gran confrontación entre los izquierdistas y los socialcristianos. A los socialcristianos les llamaban social pistola de manera despectiva, pero no es que ellos eran así, sino que los muchachos de izquierda, para contrarrestar las declaraciones y discursos de ellos en la universidad o en la prensa, pues le pusieron ese nombre. Sí, le pusieron ese nombrete, pero nada más lejos, porque los dos principales dirigentes o los tres principales dirigentes de esa corriente estudiantil universitaria eran gente muy civilista. Los doctores Bernardo de Filló, que eran estudiantes de término entonces, y José Joaquín Cuello, Lucas Rojas, Tití Guelmón, excelentes jóvenes, todos estudiantes de término. ¿Cómo hablando de qué? Año 63. Entonces, cuando en ese momento la policía represiva no era de los cacos blancos, era de los cacos prietos, que tenía su... que reconocemos como caco negro. Caco negro, sí, pero eran muy bien prietos. Entonces, el cuartel de ellos, general de ellos, era ahí en la Avenida Independencia, esquina Abraham Lincoln. Entonces, cuando esos cargaban contra las multitudes que se manifestaban, a caballo y con sable, y en medio de los líos que habían, de balazos y cosas de eso, de la izquierda y de los socialcristianos, el Consejo Universitario, que tú sabes que es la máxima autoridad de la UAS, y junto con el rector, que entonces era Salvador Iglesias Báez,
que vivía ahí en la Alma Mater, en la calle Alma Mater, bajando después de la Correa Cidrón, poquito abajo. Subiendo del Banco Agrícola hacia la UAS, como 5 casas. Y yo estaba entrevistando a los legendarios dirigentes de izquierda de la UAS, que eran Tony Isaconde, Asdrúbal Domínguez, Cayetano Rodríguez del Prado, Cayetano era Amín Abel, los grandes. Narciso estaba comenzando cuando eso, era muy muchachito. Pero Tony, su hermano, era un líder de la UAS. Líder, sí, de esa camada. Pero luego Narciso lo superó, tanto en la UAS como fuera de la UAS, porque ellos descienden de una familia, su padre yo lo conocía en Puerto Plata, don Antonio Isa, un almacén de pacas de tabaco. Ellos son puertorriqueños. Sí, ellos son puertorriqueños, son nuestros compueblanos. Yo los quiero mucho a los dos. Quiero mucho a las esposas también, sobre todo a la esposa de Narciso, Lourdes Contreras, hermana de Hilda Contreras, que fue la esposa de Diome de Mercedes. Muy batallador, líder estudiantil. Bueno, esa fue la gente que dio la pelea. Oscar Santana. Lamentablemente muchos de ellos fueron asesinados por aquel vendaval de crímenes. Usted me dijo que trabajó en la revista Hora. Bueno, fíjate cómo fue. La revista Hora, pues, el doctor Molina Morillo era un periodista bastante patriótico. No era militante de izquierda ni nada de eso, ni estuvo en la revolución ni nada de eso. Tenía una formación democrática. Democrática, sí. Él fue director del periódico de Unión Cívica Nacional, cuando Unión Cívica Nacional era una agrupación patriótica y denunciaba ahí todos los crímenes del Trujillato y las cosas. Y a través de esos periódicos y del IJ4, 14 de junio. Y sí, eso eran, así fue que se le abrieron los ojos al pueblo dominicano con relación a lo que pasaba en el Trujillato. Que aquí nosotros no sabíamos, la juventud ni nadie sabía lo que pasaba. Todos éramos trujillistas por ignorancia, que no sabíamos nada. Y entonces toda la prensa, toda la radio, todo el cine, todo era Trujillo para acá, Trujillo para allá. Santificado. Sí, con Dios y Trujillo y adelante. Todas las calles llamaban Avenida Trujillo, Avenida Calle, todos los nombres de los Trujillos. El Puente Duarte antes se llamó, cuando se inauguró en el 55, se llamó Puente Radamés, el hijo menor de Trujillo, de los varones. Y el aeropuerto de las Américas. Ese se llamaba Punta Caucedo, como se llama ahora el puerto. Naturalmente le llaman también multimodal, porque tiene es un transfer. Tiene los ¿cómo se llaman? Los de Evergreen, bien, los furgones y también la descarga. Sí. Es un transfer, un punto de transferencia. Bueno, tiene todas las cosas, por eso es multimodal. También tiene la carga y descarga a granel del azúcar, de cosas así, productos así. Pero también el saco de 100 libras, de 260. A propósito del puerto, el puerto de Manzanillo, usted sabe que hay un movimiento fuerte para la remodelación y ampliación del puerto de Manzanillo. Eso es lo que yo quiero precisamente que quede. Nuestra juventud no es la juventud aquella nuestra que surgió a raíz del ajusticiamiento de Trujillo. Nosotros constituíamos una juventud llena de ideales patrióticos y queríamos
Estamos imbuidos del ideario de Duarte. Queríamos una patria libre e independiente de todo poder extranjero. Y decir eso a Juan Bosch le costó el poder, porque en su discurso de juramentación, que cubrí yo para el Caribe, porque me daban todas las cosas más importantes, yo recuerdo que en la crónica de ese día, era 27 de febrero, el periódico que salió ese día, creo que era domingo, o sea, coincidió que era domingo, además de día feriado. Y yo intercalé un pequeño párrafo de mi cosecha, donde yo decía que a mí me hicieron llegar los de Unión Cívica Nacional, que ellos no fueron invitados al acto de juramentación, para echarle el guaraní a Juan Bosch y al PRD. Entonces yo puse, y recuerdo que un periodista muy veterano de entonces se me acercó, estando yo esperando un carrito de esos de concha, que así era que andábamos, 10 centavitos, nos dirigíamos de ahí del Conde esquina, bueno, de frente al Parque Colón, cogíamos el carrito y nos llevaba hasta, por 10 centavitos nos llevaba hasta el centro de los ceros, que decíamos la feria. Conocía yo a Rómulo Betancourt, que todavía tenía todas las cicatrices de aquella quemada dura que sufrió en el atentado que desde aquí se confirmó que Trujillo estuvo en eso. Bueno, no solo se confirmó, sino que la OEA, en su reunión especial de abril de 1960, y de hecho ocurrió en ese 59, decidió votar a Trujillo y al régimen y a la República Dominicana de la OEA. ¿Usted trabajó en la revista OEA? Bueno, fíjate una cosa. Con Molina. En el 65, el lunes 26 de abril, ocurre la gran batalla del Puente Duarte, donde surge la figura del coronel Francisco Maño como la figura líder de la revolución. Porque la figura líder original de la revolución era Rafael Tomás Fernández Domínguez, el coronel, hijo de un general que fue muy represivo de Trujillo y criminal. Igual inclusive que Camaño, que su papá, Fausto Camaño, fue de los pocos que, junto con ese otro militar que mencioné, llegaron a teniente general, que era el rango inmediatamente inferior a general, que es el más alto. Digo, el más alto es generalísimo, que Trujillo se lo autoasignó a él. Yo, Peña Gómez y varios dirigentes. ¿En qué? Del PRD, en el 70. A Juan Bosch y yo éramos muy amigos. A mí inclusive eso me ganó el mote de que los adversarios que yo tenía en la política y en el periodismo me pusieran de que el periodista de Juan Bosch. Nunca fui periodista de nadie. Después me pusieron el periodista de Jacobo Magluta, después me pusieron el periodista hasta de Balaguer, de Peña, de todo el mundo. Y resulta que el único que se murió siendo amigo mío fue Balaguer, al que yo más combatí de todos. Que a Peña lo combatí cuando Peña tuvo ciertos devaneos y coqueteos con los llamados liberales de Washington. El periodismo profesional, lamentablemente, ha sido invadido por una gran camada de los llamados o autotitulados comunicadores y comunicadoras sociales. Ellos han usurpado las funciones del periodista profesional. Yo escribí un artículo que le dicté a mi secretaria, pero todavía no lo ha pasado a computadora, donde yo titulo el artículo
del siguiente modo: urge desagravalizar los medios electrónicos. ¿Por qué? Porque han sido agravalizados tantas personas que no tienen conciencia de lo que es el periodismo profesional. Esto es una profesión. Mi título universitario dice licenciado en Ciencias de la Información Pública. Ciencias, porque se nos dan nociones elementales, fundamentales de todas las ciencias. ¿Por qué? Para dotarnos de los conocimientos necesarios que nos permitan asimilar y comprender bien los fenómenos mundiales, tanto de la política, sociales en general. Por eso nos dan sociología, nos dan humanidades, literatura, historia, política, que han también invadido los medios electrónicos de esa riada de interactivos, qué sé yo. Son gente pagada para que hablen bien de determinados políticos, de determinados gobiernos, o sea, o funcionarios. Eso no debe ser. Y todo eso ocurre, como ocurre la avalancha de personas que no tienen el más mínimo conocimiento de lo que es el periodismo profesional. El periodismo profesional, bajo una ley que lo regula, que es la 6132, regula el ejercicio de la libertad de expresión y difusión del pensamiento, que es la llamada libertad de prensa, en stricto sensus, o sentido estricto. ¿En qué año se fundó el Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales? En el año 65. ¿Usted sabe en qué mes? ¿Qué día? Sí, septiembre 15. 15 de septiembre de 1967. Como ya ¿Quiénes estaban en la fundación? la mayoría de los periodistas activos entonces, ¿Quiénes lo asalariados. encabezaban? ¿Quiénes lo encabezaban? Bueno, fue una directiva amplia, no recuerdo todos los nombres, pero... ¿Usted estaba ahí? Y están los archivos, me parece que deben estar en el colegio. Sí. Yo era presidente, el primer presidente fui yo. Primer presidente. ¿Quién lo acompañó a usted en esa directiva? ¿Usted se acuerda de alguno? El secretario general era Santiaguito Estrella Veloz, que lo mencionamos ahorita, que tuve que me dijiste que lamentablemente falleció. Falleció, sí. Un gran amigo y hermano. Sí. Me mando por esta vía a Altagracia, mi querida amiga, su esposa, a sus hijos. Mi cariño y mi sentimiento de solidaridad. Bueno, pero ¿por qué no formamos un sindicato? Porque ya había logrado en el inicio de la Guerra Patria que un grupo de periodistas bastante amplio, muy amplio, cientos y cientos de periodistas firmamos un documento, no como sindicato, sino nosotros como periodistas, avalado por el sindicato, eso sí, pero no era un documento oficial del sindicato. Lo elaboramos Juan José Ayuso y yo, que siempre me ayudó, inclusive cuando nos formulamos la necesidad de crear un código de ética en el Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales. Se formó una comisión, la comisión era de dos. Yo sugerí que fuéramos Juan José y yo. Juan José era, como te digo, tenía una vocación moral muy acendrada y ética. Juan José Ayuso padre o hijo. Hijo. Juan José Ayuso padre nunca tuvo la participación de tal. Era un intelectual, pero no como Juan José. Hacíamos un editorial diariamente. Se llamaba Un Día Más. Lo leían esos dos grandes locutores, el cubano
Luis Acosta Tejeda y Pedro Pérez Vargas, el compañero de esposa mía, Radio Popular. Y gran amigo mío. Cuando nosotros eran escritos que hacíamos con la finalidad de inflamar de patriotismo el pecho de los combatientes que estaban en la línea de fuego, ¿ves? Y siempre nosotros decíamos, nos consolábamos diciendo... Ahí fue que usted conoció a Don Silvio. No, Silvio yo lo conocí cuando yo comencé aquí en la capital. ¿Usted conoció a Juan Bolívar ahí en el comando de prensa de la revolución? No. Yo como en el comando del Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales, ahí sí. Juan Bolívar. Él fue de lo que firmó. Sí, fue de los más, él y Emilio Velázquez Peña fueron de los más ardorosos en el... Activista de la idea. De la idea, sí. De conformar desde el sindicato de esa en vez de asociación, porque en la asociación estaban los dueños y los directivos, y eso no puede ser como ¿Quién trabajadores. dirigía esa asociación? Imagínate, Orden Cuascu era el presidente. Asociación Nacional de Periodistas Profesionales, ANPP. Entonces yo le cambié la ANE por una S. Pero la idea no era cambiarle la letra, no, cambiarle la temática de asociación a sindicato. Porque ahí estaban ustedes solamente. Los trabajadores del periodismo. Antes estaban juntos trabajadores y dueños. Bueno, sí, los periodistas asalariados son trabajadores. Sí. Bueno, yo cuando ideé en mi cabeza lo del Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales, lo ideé como un primer paso hacia la lucha por la conquista de la colegiación, de la colegiatura, y también hacia un segundo paso sería la formación del gran Sindicato Nacional de los Trabajadores en general de la prensa, o sea, los de los talleres, los de la televisión, los de la radio, los de las redacciones de los periódicos, las administraciones de los periódicos. Eso está. Sí, por eso yo lo traje desde el primer Congreso Nacional de Prensa que yo asistí en Río de Janeiro, Brasil, en noviembre de 1964. Resulta que cuando yo llegué al Caribe, lo primero que pregunté, ya yo había en Puerto Plata trabajado en la activación de la formación de varios sindicatos. Yo tenía algunos amigos aquí en la... ¿Sindicato de qué? Bueno, el sindicato de tablajeros allá. Okay. ¿Usted llegó a trabajar eso? No llegué a trabajar. ¿Era amigo de ellos? Y yo tenía dos hermanos que trabajaban. ¿En el sindicato? No en el sindicato, como tablajeros. ¿Y usted ayudó a conformar? Sí, y mi hermano mío en la flauta también. ¿Y en qué año se consiguió? En el año 60, mismo 63, final. ¿Eso era de quién? Eso era el local de exposición de la tabacalera, la compañía anónima tabacalera, o el León Jiménez, uno de los dos. O sea que esa era la Feria Mundial de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre, como le llamó Trujillo. Trujillo se gastó $25 millones en eso. Fue una obra de relumbrón para deslumbrar al mundo, tratar de deslumbrar al mundo. Imagínate a Estados Unidos con su Empire State, o a París con su Torre Eiffel. De ninguna manera lo van a deslumbrar. Pero para acá, sí, a los dominicanos los deslumbró, sí. Y yo recuerdo que uno de mis primeros trabajos aquí fue pegando bloques ahí, en esos edificios. ¿Usted trabajó ahí? Sí, señor. ¿Como trabajador? Como obrero. Y gracias que conseguí ahí porque estaba difícil la cosa. Entonces, era un peso diario. Y vi, usted ve donde usted se enredó atrás del ayuntamiento, sí. Frente a la fuente esa que está enfrente del Congreso. Ahí yo vi con estos ojos caer a uno de esos obreros, ¡plah!, como una guanábana, el pobrecito se mató. Pero todas esas cosas a mí me sensibilizaban mucho,
Y por eso yo opté por mezclarme con el sindicalismo. Y un día, yo era muy activo como presidente del sindicato de periodistas, aparecía mucho en la prensa, dando declaraciones. Ercilio Veloz Burgos, mi hermano y compañero, me llevaba mucho a entrevistarme y también a que yo lo sustituyera cada vez que él salía o tenía. Yo era speech de taponero, sí. Y ese era el verdadero programa que se hizo aquí, donde el público interactuaba de verdad. Todas las preguntas las hace el público. Por eso ya el pueblo cuestiona. Silvio tenía a su esposa de entonces y a una hija de ella que recibían la llamada del público. Cuando era yo el que entrevistaba, yo hacía las dos veces, dependiendo de lo que él necesitara, como entrevistador o como entrevistado. Ahora, él mismo me decía que cuando yo iba era, ¿cómo se llama? Toque de queda. Perdonándome la modestia. Y la carne que se comía, se servía, era a precio de costo, y la bebida también. Cerveza y ron, todo era a precio de costo. Y eso se llenaba los viernes de periodistas en la noche. Y después seguían por ahí. Yo me llevaba un grupo a veces para el Mauna Loa, que todo era gratis para mí. Entonces, Miguel, ¿en qué año exactamente fue que Manolín le concedió eso? En el 64. En el 64. ¿Se lo dio con papel o se lo dio de boca? Pero él lo hizo con... ¿Lo hizo de boca o con papel o se lo concedió? No, Estamos hablando para la historia. No, pero de boca, pero era igual que con papel. Algunos han querido imitarme a mí, hablar duro contra los gobiernos y esas cosas, de que por imitarme a mí. Yo nunca utilicé una expresión altisonante, ni nada de... Yo he oído cosas en radio y televisión aquí. El otro día oí un muchacho ahí, Holguín, le dijo al presidente de la República una expresión que bueno. Y dije, Dios mío, pero es verdad que aquí no hay autoridad. Sí, bueno, hay una avalancha muy fuerte. Cuando yo veo algún grupito en algún sitio, un supermercado, en algún centro comercial, una plaza de esa, que están hablando y me ven como que dejan de hablar, ya yo sé que están hablando mal de los periodistas, porque se habla muy mal de los periodistas debido a los comunicadores y comunicadoras esas, porque es que dicen muchas groserías, muchas indecencias. No se puede hablar así, en tantas malas palabrejas. Yo nunca utilicé una palabreja y yo utilicé siempre un lenguaje duro, durísimo, pero con un lenguaje culto, porque así es que le corresponde a un profesional y a un intelectual. Nosotros somos profesionales e intelectuales, nosotros no somos obreros así. Digo, no es que nos creamos mejores que ellos, no debe ser. Y por eso llamo la atención de los periodistas y de los estudiantes, para que sepan que los periodistas somos trabajadores. Yo, para dorarles la píldora y para atraerlos más al sindicato, comencé a llamarles a los periodistas de que obreros del pensamiento, pero era un eufemismo para como ponerle un papelito de celofán al caramelo, pero nada. En la realidad somos trabajadores asalariados y como tales debemos... Ahora hay un cambio, porque ha habido una modificación, porque con el internet muchos periodistas ya, entonces es peor, porque ahora... Sus periódicos digitales, tienen sus programas de radio, sus programas de televisión, sus revistas. Eso es otra cosa que una gran parte de los dueños y directores de plantas de televisión y emisoras radiofónicas es gente que no está calificada profesionalmente para evaluar a una persona que vaya y diga, mire, yo quiero un espacio para hacer un programa. Ah, bueno, venga acá, si fuera yo. Hablemos un poco, ¿qué usted cree del problema haitiano? Y entonces, de la política, hablo así como estamos hablando nosotros.
Y entonces lo evalúo. Entonces sé si ese individuo puede ir a un micrófono a hablarle al país, dependiendo de cómo... Y no arrendar simplemente por el dinero. No, pero que entonces ellos ven, El porque dinero. aquí, fíjate, aquí nosotros los dominicanos somos muy copiones. Cuando vemos que un negocio de pizzería, o de heladería, o de financiera, le está dando resultados a alguien, entonces de una vez queremos poner uno nosotros. Ponemos uno y viene otro y pone otro y otro y otro, y subió con los salones de belleza, con todo. En todas las esquinas hay un saloncito de belleza. Entonces se mata la gallina del huevo de oro. Todo el mundo vio que Color Visión y esa planta daban mucho dinero. Vamos a meter ahí. Claro que muchos de esos inversionistas lo hacían con la segunda intención de cubrirse de posibles ataques. ¿Qué exhortación usted le hace ya finalmente a los periodistas dominicanos? Su exhortación Más bien al colegio, que es la institución madre nutricia nuestra alma mater, digamos. El colegio debe tomar cartas en el asunto porque se está hablando muy mal de nosotros los periodistas. Y como el colegio es la institución que nos aglutina a nosotros y nos representa, pues debe tomar parte. Lo que existe es público, no es escondido o oculto para nadie. Y los miembros de la directiva nacional del colegio, ven televisión, oyen radio. Bueno, hay una Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, cuya ley institucional, que es el reglamento 824, es un código de ética de la televisión. Cuando surgió en el 38, en Estados Unidos de América, surgió con un código de ética muy fuerte. Ahí no se puede así hablar lo que sea, ¿no? Ni ir cualquiera, ¿no? Tiene que ser gente calificada, moralmente y profesionalmente. Como no es periodismo tampoco lo de los llamados comunicadores y comunicadoras sociales. Eso no es periodismo. Eso es una manera de usted ir a cometer exabruptos contra la teleaudiencia y la radioaudiencia, que no lo pueden hacer en los medios impresos. Pero los medios impresos tienen directores que se cuidan y cuidan. No entra cualquiera, ¿no? Al Caribe o a Diario Libre o al Día o a Hoy. No, señor. Y es así. Para eso es que nosotros en el Código de Ética establecimos que para ser miembro del Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales había que ser periodista asalariado durante por lo menos 7 años continuos. Entonces comenzó el Cazurro, como le pusimos a orden, y Rafael Herrera, que espero que el Señor les haya perdonado a los dos. Comenzaron una campaña en los editoriales que queríamos coartarle la libertad de prensa a los ciudadanos, al querer que fueran nada más los periodistas los que formaran parte de las redacciones y que escribieran. No, no era eso, ¿no? Porque cada periódico tiene sus colaboradores. Pero era el ejercicio, garantizar el ejercicio. Es el ejercicio profesional, porque el periodismo no es una cosa. Yo no puedo ir a un consultorio de que soy médico y a cobrar 5,000 pesos por consulta. No, como hace un tal Casablanca, Cristian Casablanca, que ese es un hombre que está haciendo un daño grande a la juventud. Bien desacreditado. Que debe haber una masa salarial grande, compacta, para que el país se convierta en un gran mercado consumidor de los propios productos que fabrica la industria nacional y vende el comercio del país. Mientras estemos ganando centavitos, no se puede comprar. Todos esos viernes negros, qué sé yo, que se inventan, eso es tontería, que la gente no puede ir a comprar, que no hay el dinero. Hay que pagarle para que eso no tenga que ser un viernes negro, ni amarillo, ni nada de eso. A nosotros se nos enseñó en la escuela que el ahorro era fundamental para
para el ser humano y para la familia. Y que siempre era necesario dejar una parte de lo que se ganaba, de lo que ingresaba, para que no hubiera luego déficit. Miguel, muchas gracias por concedernos con tanta amabilidad esta importante entrevista para la revista digital civismomagazine.com, para las redes sociales y para la publicación de un libro que haremos próximamente. Yo sabía que el tiempo en la televisión era corto, era problemático, pero en las redes sociales debe ser una cosa del otro mundo. Interminable. Muchas gracias, Miguel, mi cariño de siempre. Gracias a ti, Mercedes. Un abrazo, déjeme dar un abrazo puertorriqueño. Dominicano. Dios me lo bendiga, le dé su salud, Amén. siga recuperando